voy a invitar a alguien muy particular para mí porque es la primera vez que la veo en vivo. Hoy mi invitada es alguien muy especial. Le mandamos un beso a nuestra amiga en común, Irene. Marisol Cuadrado, yo la conocí porque me pasaron su contacto. Estábamos haciendo allá por el año 2017-2018 un trabajo con migrantes y refugiados en Nación y me recomendaron a entrevistarme con ella por un trabajo que se tenía que hacer con la Mesa Siria, me acuerdo, en ese entonces. Ella es contadora pública, recibida de la UBA con especialidad en economía civil, pero además es consteladora de negocios, empresas y familias y es coach sistémica. Muy bienvenida, Marisol. Bueno, Trini, muchas gracias y gracias a todo tu equipazo que así en milésimas de segundo hizo todo para que se diera esta entrevista. Yo tenía muchas ganas de conocerte porque Irene es de esas personas que te dice, tenés que encontrarte con... Bueno, y llegó el momento. Y para una persona como yo, que siempre desea, a veces hay que darle lugar a que suceda en el momento que tiene que ser. Casi 10 años, mirá la cantidad de tiempo. Pero es el mejor momento. Es como cuando la cita esa que deseas mucho. Porque no hubiera podido decirte todo lo que vamos a compartir hoy. Fue muy hermoso lo que me compartiste ayer. Y sí, el padre es un mundo. El padre es un mundo totalmente. Y bueno, y a mí me toca trabajar el derecho de las familias. Y me parecía fundamental hoy quebrar esto de siempre hablar de solamente las leyes y por qué no hoy conectarnos con los sentires. Y bueno, y para eso sos la persona indicada, no me cabe la menor duda. ¿Qué es lo que significa papá en nuestras vidas desde las dinámicas sistémicas? Mira, creo que si nos pudiéramos ampliar la mirada y ir a eso que es esencial de papá, que es poder tomar su energía, eso que es biología, esa energía masculina. Y generalmente nosotros tenemos, porque nos enseñan eso, una mirada lineal de la vida. Y respecto a papá también, y a veces papá no está ausente, hay un montón, nosotras por ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo y tener un papá presente, otras personas no. Y eso genera como mucho dilema, ¿no? Me imagino en tu mundo de la abogacía. Muchísimo. Claro, y eso genera una exclusión y esa persona que no negamos el dolor, porque es un dolor que el papá no esté, pero hay como una partecita nuestra que también se excluye al no poder incluir al padre. Y aún en contextos o en realidades donde papá esté y tengamos contacto con papá, esa mirada lineal creo que también la tenemos con nuestro papá y mamá también, ¿no? Pero vamos a focalizarnos en papá. Y es que nos olvidamos algo que es esencial y que es que ese papá, antes de ser nuestro papá, tuvo una vida. Y que él, esa vida lo formateó, por decir de una manera, ¿no? Como se habla ahora, pero hace que sea como es por eso, no por otra cosa, ¿no? Y al menos, no sé, yo nunca me había preguntado de niña cómo habían sido sus realidades. Y a veces, por no decir siempre, en nuestras historias, en nuestras familias, hay mucho dolor y eso hace que haya silencio, porque no tuvieron las herramientas que tenemos hoy, ¿no? Para poder elaborar y contactarnos con ese mundo emocional. Y que todo eso está en nuestro cuerpo. Cuando vos decís está en nuestro cuerpo, mucho por ahí scrolleamos en las redes sociales
Y sobre todo las mujeres, cuando nos cuesta encontrar pareja y todo lo demás, nos dicen, no, es porque tenés un montón de energía masculina. Y justamente leyendo esta invitación que vos hacías de tus pastillitas de reflexión y de tus ejercicios sistémicos, es como que hay que perderle el miedo un poco a esa energía masculina, ¿no? Pensando en esto que decís del padre. Tal cual, porque en realidad es como una capa un poquito más profunda y que es poder ir a eso esencial de la energía masculina, que es la fuerza del espermatozoide. Y ahí eso es biología pura, porque nuestro cuerpo es herencia, 50% de mamá y 50% de papá. Y hay algo que sucede, y lo veo, yo no tengo hijos, pero lo veo mucho en la universidad, en los jóvenes. Algo que nos pasa un montón es que nos quedamos en las intenciones, en los anhelos de una pareja, de una familia, pero nos cuesta concretar. Y nos enseñan que tenemos que ir hacia afuera a buscar esas soluciones. Y por eso yo te decía que este es el mejor momento, porque hace un tiempo, y no sé, un par de años, sí, un montón, porque fue en pandemia, yo me di cuenta de que a pesar de haber estado tan cerca de mi papá, porque soy esas hijas Sí. del padre, Claro. había estado muy alejada de lo que era esencial de él y que era esa fuerza. Entonces ahí empecé como todo ese caminito, y que es un camino porque es un proceso, ¿no? De ir, me encanta esto que hacen en el programa de la respiración consciente, porque eso nos ayuda a ir conectándonos con nuestro sistema nervioso. Le quiero mandar un beso a Pascuroni, ya que acabas de mencionarlo, sí. Y la verdad que lo venimos sosteniendo. También le mandamos un beso a Laura, que la hacía el año pasado. Y eso es tan necesario, sobre todo en contextos de familias que tienen una persona con discapacidad. Y hablando de eso, muchas preguntas nos han llegado, porque muchas mamás quieren saber si se puede constelar la discapacidad, pero sobre todo el autismo. Termina la idea anterior. Sí. Esto es una necesidad para todos, tal vez particularmente para esa realidad de ese tipo de familias, pero en realidad es para todos. ¿Por qué? Porque toda esa información y esa potencia que tiene la fuerza del espermatozoide, esa es la fuerza que nosotros necesitamos conectar para poder concretar en la vida, lo que fuere. ¿Cómo conectamos con esa fuerza? Te hice 2 preguntas, pero... Sí, bueno, yo lo tenía pensado como cierre para... perfecto, para el no me ejercicio adelanto. que me pediste. Sí. Y también, bueno, poner a disposición esas cápsulas. Sí. Porque yendo a esto de las constelaciones, creo que ese gran proceso que yo pude hacer fue como mi primer maestro allá en la adolescencia, un monje benedictino, yo vengo de la Pampa húmeda, decía que el mayor desafío que teníamos y el trayecto más largo era llegar de la cabeza al corazón. Y ahora con esta maestra que me encontré en este último tiempo, es ir al cuerpo. Ay, qué hermoso. Porque en el cuerpo tenemos todo, y todo esto que vos me contabas de las enfermedades y todas esas dudas que hay, son los traumas que están alojados en nuestro cuerpo. Y bueno, y es cuestión de que esa respiración la practiquemos el mayor tiempo posible para estar en presencia y poder descubrir toda la información que el cuerpo tiene para darnos, ¿no? Es un síntoma. Bueno, Hammer, vos que sos especialista en todo eso, habla de todo eso. Y entonces, respecto a esta pregunta que vos me hacías, y yo creo que yo particularmente creo en eso, ¿no? Que no hay tips, no hay respuestas, porque cada uno somos únicos. Y cada uno tiene una realidad diferente, y nuestro sistema nervioso pudo elaborar para responder desde ese lugar. Y en ese cuerpo que nosotros heredamos de mamá y papá,
también heredamos todos esos traumas de todo lo que sucedió. Y qué fuerte esto, que yo no me acordaba que venía por ese lado y que era de Siria, ¿no? Porque nosotros por ahí romantizamos un poco nuestra historia y decimos, sí, somos descendientes de migrantes, de pueblos nativos, migraron por guerra. Migraron por guerra y encima mi bisabuelo vino escapándose de un matrimonio arreglado. O sea que ya a lo que vinimos ya sabemos. Bueno, y todo eso claro, está heredado en el cuerpo y toda esa información es biología, dice esta maestra Ani. Y para eso tenemos que detenernos, no hay otra. Me están estallando preguntas, no, bueno, lo que no preguntaron toda la siesta, pero de todas maneras, como ahora se nos va a hacer un poquito corto porque tenemos que recibir a otro invitado, no quiero que te vayas sin hacer este ejercicio que nos has prometido, pero venís todos los miércoles, ¿verdad? O sea, Córdoba, venís todos los miércoles, como para que te volvamos a invitar. Sí, obvio. No, bueno, y vengo con mucho placer porque vas a venir. Trabajo un montón virtual, así que... pero vas a venir, y si no puedes venir en persona, por lo menos nos vas a dar otra entrevista más, porque aquí han quedado un montón de preguntas. Sí. Y como para... cerrar la idea. Sí, con una experiencia, porque me parece que está bueno eso. Cuando vos me preguntaste recién lo del autismo, me acuerdo una persona, una mujer que llegó para que le habían recomendado para que la acompañara porque tenía a su hijito con autismo. Bueno, yo le dije, no podemos trabajar eso, pero sí lo que a vos te pasa. Y bueno, y ahí lo que descubrimos había un dolor muy profundo de una muerte en su adolescencia, en un accidente, o sea, algo traumático, de su papá y su hermano. Pero también quiero que dimensionemos eso, cuando nos pasan esos hechos, no es que solo se murió papá y el hermano, una mamá queda viuda y queda con un hijo que se le fue. Entonces es una mamá que queda con vida, pero queda ausente emocionalmente. ¿Qué mundo eso que acabas de decir? Sí, pero pudimos hacer una labor y no fue de 5.000 años. Fue a la semana siguiente, me reprogramó la sesión porque se había ido a sacar el turno para el carnet de conducir. Y nunca, y fue la primera en su familia, porque el papá había tenido un accidente. O sea, nadie quería manejar porque el papá había tenido un accidente y ella pudo. Son los miedos que quedan. Y vos me preguntabas de mi papá también, o sea, cuando yo hice ese primer ejercicio de conectar con eso que es lo esencial y esa fuerza, mi papá nunca había manejado en ruta. Solo iba de un pueblito al otro allá en mi provincia de Buenos Aires. Yo no manejo en ruta. Mirá vos. A los 70 años se vino por primera vez a visitarme a Córdoba manejando. Estoy a tiempo, Lucas. ¿Y qué había pasado? Toda la vida se habló de eso, de la prima que murió en un accidente. Pero nunca le había preguntado eso. Era una prima de su edad y en plena 20 años. Así que, pará, trauma. Pero no te me vayas. Algo que tenemos que hablar y que lo vamos a dejar picando también es cómo constelando a papá pueden mejorar nuestras finanzas. Contame eso un poco. Acudo a la contadora y a la coach de empresas, negocios y todo lo demás, que conoce un montón de gente empresaria famosa y todo esto. ¿Y cómo puedo...? Sí, un montón, porque... Danos un ejemplo, por ejemplo. Papá nos lleva hacia el mundo, hacia lo social, que tiene que ver con eso que es biología, que es el espermatozoide, que se expulsa hacia afuera. Sí. Entonces, si tenemos dificultades con el mundo laboral, empezamos a mirar qué pasó con papá. Es incluir alguna partecita en esa relación con papá. Y el trabajo es recompensado con dinero. Mira. Entonces, bueno, pero hay como un montón de eso queda pendiente. Vamos a hacer eso es como la próxima visita. Muy básico. Sí, es la próxima visita. Y yo te voy a contar algo, porque hay 3 pilares en la oratoria, ¿no? Uno es entretener.
El otro es educar y el otro es anclar cada idea que decimos con una emoción. Yo quiero terminar este bloquecito antes de que hagas el ejercicio sistémico. Mi hermana siempre que te quiere bajar el precio o hacer burla te dice, y pensar que vos fuiste el espermatozoide más rápido. Ella es médica, ginecóloga, ¿no? Y mira cómo vengo ella te dice eso, siempre que te quiere, pero pensar que vos eres el espermatozoide más rápido, te dice, sí, mira vos, cómo la biología y todo eso también nos condiciona, y también hay que perderle el miedo a analizar que desde la biología, ¿por qué no? Y no como burla, sino realmente dar el valor de haber sido, en algún momento, quien ganó. ¿No es cierto? Es que esa es la fuerza de la papá. vida. Exacto, pero ahora lo vengo a ver desde este punto de vista. Bueno, siempre. Ahora te falta la cápsula de hoy sí. para sentirlo en el cuerpo. Sí, ahora. Porque desde el conocimiento todos sabemos todo. Somos súper mágicos. Pero el gran desafío es integrarlo. Por eso yo te decía que este es el momento, porque, bueno, capaz que me ha gustado leer o conocer y entender mi historia, pero la pude ir haciendo en el cuerpo. Integrando, claro. Claro, y reconociendo y sacando todo eso. Papá es como del lado derecho. Yo vengo de un papá que no tiene, con orgullo él lo dice, y lo escuchás y ahora nadie quiere trabajar para él, ¿no? Por eso me parece esta riqueza en las empresas que se da la sinergia entre las generaciones anteriores y las de ahora. Esto del esfuerzo y el sacrificio, con orgullo. No, ya fue suficiente, pero tengo que estar muy presente porque me engancho en cosas muy simples para seguir siendo leal a esa creencia, pero que también está en mi cuerpo. Cuando yo empecé a abordar todo eso y a querer vender y hacer esa transformación profesional, me sentaba y era todo sentir el lado derecho que se me contracturaba con mucha facilidad. Mirá, a mí se me contractura el izquierdo. Bueno. A lo que vinimos, el ejercicio. Ahora sí, respiramos. Bueno, vamos entonces a intentar, porque esto es un proceso, ¿no? Pero les invito ahí a tus oyentes a que puedan desde ese lugar en el que están tomar registro del cuerpo, haciendo inhalaciones, exhalaciones, respetando el ritmo de la respiración. Siempre les sugerimos esto de bajar los párpados, cerrarlos y sentir los puntos de apoyo, los pies, los isquiones, quienes estamos sentados. Y ahora desde ese lugar también puede ser conectar ahí con la coronilla y sentir que somos parte de algo más grande. Y vamos a imaginar, pensar lo que cada quien le resuene, sentir enfrente nuestro a mamá y a papá. E imaginar esa expulsión y esa fuerza de un montón de espermatozoides, pero hubo uno que ese fue el que se encontró con el óvulo, y esa es la fuerza y eso es lo esencial para que hoy vos estés acá. Y hacer respiraciones. Y por ahí es un montón, es la primera vez. Entonces, no te exijas. Solamente deja que llegue esta información y date tiempo. Porque esa es la fuerza. Eso es lo esencial de papá. Después si estuvo o no estuvo,
fue su historia tal vez la que hizo que no pueda estar, o como vos lo anhelabas. Pero sin esa fuerza, hoy vos no estarías acá. Y a veces romantizamos tanto nuestra historia que creemos que tuvo que haber amor. Y quizás fue un encuentro. Cada uno, pero es un montón eso. Entonces, volvé a tu cuerpo, te podés acompañar llevando una mano a tu centro afectivo, la otra al bajo vientre, para sentir cómo fue este primer contacto con eso que es esencial de papá, que es esa biología que desde esa unión se generó tu vida. Entonces eso está dentro de tu cuerpo. Pero tenemos tanto que nos vamos todo el tiempo. Entonces es hacer como conciencia eso. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad que reseteo y qué lindo momento para reflexionarlo, estando tan cerquita del Día del Padre, que es una fecha comercial, pero... Sí, bueno, desde Huellas, que es este espacio desde el que yo acompaño a las personas, sentía que esto es un tesoro, entonces estoy súper emocionada porque creamos estas cápsulas que lanzamos ayer y justo vos me invitaste al programa, entonces están al servicio de tu audiencia para que es una meditación de 10 minutos que puedan hacer este ejercicio. Que la vamos a dejar en la radio esta noche, la vamos a poner si se la compartes a Silvina, así que hoy entre las 22 y las 23 la van a poder escuchar por Radio Continental. Y yo agradecerte un montón. Bueno, y todos los que quieran, mañana nos vamos a estar reuniendo a las 19 horas por Meet para compartir todos estos movimientos que nos generan hacer estas cápsulas. Perfecto. Y quienes estuvieron ahora del otro lado y nos pueden contactar, bueno, ahí en las redes está todo, para mañana sumarse, y un montón de dudas surgen cuando uno empieza este viaje. Sí, va a haber mucho movimiento después de este ejercicio. Marisol, de todo corazón, muchas gracias. Le quiero mandar un beso enorme en el cielo a mi papá Juan Nicolás Trejo, gracias por la fuerza. Y gracias, Marisol, por ayudarme a contactarme. Muchas gracias a vos y a cada uno por estar en este espacio y por esta no solo la entrevista, sino el espacio en sí, que es muy valioso, porque vas a venir vida, de vuelta. Por supuesto, vas a venir hablar de números y de cómo concretar. Bueno, en julio la cápsula que se viene es eso, que es el mes de la amistad. Acá primero. Con el dinero. Acá primero, por favor. Vamos gracias. Gracias a vos, mi amor. Un pequeñísimo corte y ya volvemos.